de la teoría de las estructuras, como son esfuerzos, deformaciones. Vamos a platicar de qué es la elasticidad, la ley de Hooke, ¿verdad? Ya la comentábamos en la clase pasada, vamos a hablar un poquito también en esta clase. Vamos a recordar qué es el módulo de Poisson o relación de Poisson, módulo de elasticidad. Y si nos da tiempo, en esta clase vemos tipos de materiales y propiedades mecánicas, si no lo vemos para la siguiente, ¿sí? Bien, y ahora aquí les voy a poner esta presentación que es un recordatorio de lo que vimos en las clases pasadas, más bien en la materia del semestre pasado. Seguramente esto les recordará, fue como la primera o segunda clase del semestre pasado, donde ya platicamos algo de esto, ¿sí? Comentábamos que previo al siglo XVII, o sea, los años 1600, las estructuras se diseñaban de manera diferente a lo que se diseñan actualmente, ¿sí? Edificios como estos, que sabemos, recordamos que estos son, un edificio como este es el Panteón Romano, ¿verdad? Esto es el Panteón Romano. ¿Sí? Tiene al menos unos 2000 años de existencia, ¿no? Fue diseñado con lo que se conoce como concreto romano. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el concreto romano? ¿De qué está formado el concreto romano? No estoy muy seguro, pero creo que era mezcla de varios tipos de piedra, principalmente creo la de la piedra volcánica. Sí, va por ahí. Es una mezcla de piedras con morteros. ¿Sí? Entonces son piedras de la región, ¿sí? Por eso se le llama una especie de concreto, ¿verdad? Porque pues justamente el concreto que conocemos actualmente está conformado por piedras, que serían la grava, ¿verdad? Con morteros, que sería el cemento, junto con el agua, ¿verdad? Y la arena, que forman los concretos actuales. Pero antiguamente, obviamente no se conocían los concretos que conocemos hoy, pero es justamente este material del concreto romano trabaja o tiene las características del concreto actual. ¿Sí? Estos morteros sí tienen que ver con cuestión volcánica, ¿verdad? Estaban formados por algo que se conoce como puzzolana. Entonces, esto es una especie de rocas volcánicas que ayudan a que el mortero sea más fuerte, más resistente y se endurezca, pues de manera que no se ve afectado por, digamos, el ambiente, materiales ambiente como salitrosos, etcétera, ¿sí? Esto contribuyó mucho a que esta civilización, esta cultura, pues hicieran muchísimas construcciones de manera muy rápida, ¿no? Aparte de que tenían a su disposición abundante mano de obra, como sabemos los esclavos, ¿verdad? Es en el imperio, llegaban a ciertos lugares, conquistaban y esas personas pues se convertían en una especie de esclavos para ellos. Que pueden trabajar, ¿no? Entonces, en grandes cantidades de personas, y eso junto con la facilidad para construir este concreto romano, que no tenían que estar. La diferencia es que previo a esto,
lo que hacían era cortes de piedra, ¿no? Lo que le llaman labrado de piedra. Entonces era más laborioso, más complicado. Y con el concreto romano no, ¿verdad? Simplemente tener las cimbras necesarias, podían lograr formas como la que estamos viendo aquí en sus pantallas. Fue posible gracias justamente al concreto, ¿sí? A este sistema constructivo. Ahí observan ustedes una especie como de casetones incluso, ¿sí? O sea, es como un remetimiento, ¿sí? Y ayudó al ligero conforme tiene más de y la más grande que se conoce o que se conserva de la antigüedad, ¿sí? Es decir, sin refuerzo. Actualmente, obviamente, se puede construir cubiertas de ese tamaño y más grande con diversos materiales, ¿no? Modernos, pero, por ejemplo, de concreto, pues son armados, ¿sí? Que tiene acero. Y todo esto que vemos aquí no tiene nada de acero. Entonces, ¿cómo diseñaron los antiguos este tipo de construcciones? Sí desconocían, ellos desconocían, aquí esto, desconocían eh, las bases de lo que hoy conocemos como teoría de las estructuras. Entonces, desconocían lo que es esfuerzo, simplemente no conocían que existían estos conceptos y deformación, ¿verdad? Que platicamos en la clase pasada. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué métodos utilizaban? Bueno, obviamente unos muy diferentes a los que se usan actualmente, ¿sí? Por ello, cuando se habla, por ejemplo, de restauración de edificios históricos, pues si bien todo esto de esfuerzo y de información nos sirve para hacer evaluaciones, para conocer cómo funcionan, en fin, para repararlos, ¿verdad? Restaurarlos, podemos hacer uso de estos términos, esfuerzo y formación, pero no igual a como los utilizamos, o más bien no con el mismo enfoque que se utiliza para las estructuras modernas, que son realizadas de manera diferente a las antiguas, ¿sí? ¿Alguien ubica qué edificio es este que tenemos aquí? Santa Sofía. Santa Sofía, ¿verdad? Es la iglesia de Santa Sofía. Bueno, originalmente fue una iglesia católica, después llegaron los musulmanes, conquistaron y la convirtieron en una mezquita. Cuando la convirtieron en una mezquita, colocaron estos minaretes, esto que tienen aquí, son los minaretes, que esto no es original del catolicismo, sino de los musulmanes, ¿sí? Después hubo más guerras, en fin, y últimamente hicieron una restauración, ya era un museo, ¿no? Este era un museo, una especie de museo en donde podían convivir tanto católicos, que son los originales dueños, como los musulmanes de la región. Pero ya después que la restauraron y la dejaron muy bonita, el presidente de ahí, que es un turco, entonces se me va el nombre, pues ya la regresó nuevamente a los musulmanes, ¿sí? Así que en mal plan, ya que se la dejaron bonita, se supone que iba a quedar como un museo para que todos pudieran entrar ahí, pero no. Entonces, ahorita nuevamente ya no pueden entrar cuando están sus ceremonias, creo,
ya no pueden entrar los de otras religiones y bueno, vuelve a ser como una especie de mezquita nuevamente por cuestiones políticas, ¿sí? Entonces aquí vemos que este tipo de cúpulas que vemos aquí son diferentes a la que veíamos en el Panteón Romano, ¿verdad? También es una cúpula, pero aquí aparecen estos elementos triangulares que estoy marcando aquí con este marcador, se llaman pechinas, ¿sí? Esto que estoy poniendo aquí en color más achuradito, se llaman pechinas, aquí las tenemos de este lado, un poco es como es su geometría. Y bueno, cómo se transmiten los esfuerzos, aquí abajo lo tienen, ¿verdad? En esta cúpula tenemos aquí todo el peso, ¿sí? Se transmite hacia las pechinas y de ahí, en estos puntos, ¿sí? Es justamente en donde recae toda la carga, ¿sí? Entonces, como ven, son estructuras complicadas que requieren pues de mucha experiencia en construcción de aquellos maestros constructores antiguos y que mucho del cálculo que ellos utilizaban, que actualmente habrá ingenieros que digan, no, pues eso no es cálculo, ¿verdad? Pero sí, obviamente tiene su maestría y utilizaban ellos las proporciones, ¿sí? Se basaban mucho en proporciones. Y con base en ello es que levanta proporciones y experiencia, obviamente, ¿no? No podía construir cualquiera. Eran maestros constructores que tenían, desde chiquitos empezaban a trabajar ahí con los albañiles, etcétera, ¿verdad? Y conocían muy bien los materiales, etcétera. Pero desconocían, obviamente, todo lo que estamos viendo aquí en clase de estructuras, ¿sí? Entonces, pero era otra forma de construir. Ellos basaban sus construcciones en compresión, la compresión. Todo esto trabaja a compresión, ¿sí? O sea, esfuerzos de este tipo, esfuerzos de compresión. La experiencia les fue indicando cómo debían hacer sus construcciones, de qué espesores, de qué medidas, ¿verdad? Para garantizar que los edificios pues no se vinieran abajo. Habrá que decir que esta iglesia de Santa Sofía tuvo varios problemas estructurales, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en una zona sísmica, ¿sí? De alto riesgo sísmico. Alto riesgo sísmico. Entonces, pues estas son proezas justamente de la arquitectura de aquellas épocas, porque a pesar de estar en una zona de alto riesgo sísmico, de tener graves daños, estos han logrado resarcirse con los constructores de varios siglos atrás, las han reparado, ¿sí? Hasta la más reciente que le estoy platicando, ¿verdad? Y que a pesar de ello, pues el edificio sigue ahí, ¿sí? Entonces, lo que los constructores antiguos sabían, pues es muy relevante, ¿no? Y es importante conocerlo también, con base en los conocimientos modernos, ¿verdad? Los conocimientos que de los esfuerzos de formaciones, análisis estructurales actuales, en fin. Entonces, de esas reglas de proporción que les platico, ¿sí? O sea, proporciones, tienen sus reglas geométricas. Ya en el siglo XVII, ya desde nuestra era, siglo XVII después de Cristo, surgieron varios personajes, entre ellos, aquí tienen uno, se llamó Galileo Galilei, que fue muy famoso, ¿verdad? Seguramente ustedes han oído hablar de él. Bueno, pues él fue de los primeros que se pusieron a estudiar como de manera más formal, ¿verdad? Al inicio de la ciencia, lo que es las estructuras, ¿sí? Entonces, con este señor, entre otros también, dio paso a olvidar ya las reglas de proporción, empezar a olvidarlas, porque se siguieron, esas reglas de proporción se utilizaron hasta el siglo XIX incluso, ¿sí? Y ya en el siglo XX, mediados sobre todo, ya se empezó a usar todo esto que descubrieron varios personajes, insisto, entre ellos Galileo Galilei. Entonces aquí marca como el inicio de la ciencia, ¿sí? Inicio de los conocimientos
científicos. Inicio de los conocimientos científicos, ¿sí? Tal y como lo conocemos actualmente, porque, bueno, desde mi punto de vista, algo de, o mucho de ciencia tenía todo ese estudio de las proporciones, ¿sí? Entonces, Galileo Galilei en este año de 1638 sacó una publicación en donde justamente estudia cómo se comporta una viguita como la que tienen de este lado, ¿sí? O sea, es una viguita, parece ser aquí, él la pensó como de madera, y que en su extremo tiene un peso, aquí pone como una especie de roca, ¿verdad? Un peso, y quiere saber qué pasa en el lugar del empotramiento, aquí en este punto A y este punto B, ¿sí? Entonces, él empieza justamente a estudiar esto de la resistencia, de qué consiste la resistencia de una viga, ¿sí? Pero ya de manera, ya no a través de las proporciones, sino ya como haciendo sus pininos, ¿verdad? De cuestiones de estudio de esfuerzos dentro de esta viga, ¿sí? Y por ello, como es el primero que empieza a hacer este tipo de estudios, se le llama el padre de la resistencia de los materiales. Resistencia de materiales es una ciencia que actualmente se estudia mucho, sobre todo en ingeniería, y por supuesto los arquitectos también tenemos que estudiar esto, no tan a fondo como los ingenieros, ¿verdad? Pero sí tener idea de qué cosa es esto de la resistencia de materiales. Entonces ya empieza a ver aquí una aproximación científica tal y como la conocemos actualmente. Entonces, esto es siglo XVII, ¿sí? Todo lo que es 1600 es siglo XVII. Y él, bueno, estos dibujitos obviamente no son de él, estos que tengo aquí, estos son modernos, ¿verdad? Pero justamente él trató de identificar qué había con esto, ¿sí? Las deformaciones, aquí tengo las deformaciones de elementos estructurales bajo ciertas cargas en general, son invisibles a nuestros sentidos. O sea, todos estos dibujitos que estamos viendo aquí, esto no lo vemos, ¿verdad? Pero aquí nos están indicando cómo está por dentro los esfuerzos y las deformaciones. Ya lo platicábamos en clases pasadas, ¿verdad? Aquí esto significa que está a compresión y esto significa que está a tensión en la parte de abajo si es que estuviéramos con un peso en la parte superior. Pero en este caso habrá compresiones en la parte de abajo y tensiones en la parte de arriba, ¿verdad? Porque una viguita como esta, se voy a poner aquí, sería esta la representación con un peso aquí W, ¿sí? Entonces, ¿qué deformación tendrá? Pues esto tenderá a deformarse de esta manera, ¿verdad? Sería la original y tenderá a deformarse así. Entonces, arriba tendrá esfuerzos de compresión, de tensión, perdón, arriba de tensión y abajo de compresión, al revés de las vigas que veíamos en clase pasada. Aquí esto se está estirando, ¿verdad? Esto tiende a estirarse y aquí esto tiende a comprimirse, ya acaba la compresión. Entonces, todos estos estudios ya, por supuesto, actualmente ya se sabe muy bien cómo se comporta una viga en voladizo, como esta que tenemos con un peso en el extremo de esta viga y qué es lo que sucede en su interior, que está muy, muy bien. Entonces, la clase pasada hablábamos de este señor Hooke, que ya se los había presentado anteriormente a inicios del semestre pasado, y en el año 1660, todo esto siglo XVII, recuerden, siglo XVII, este señor Roberto Hooke estudió lo que es el comportamiento de resortes, ¿sí? Entonces se dio cuenta que si él tiene un resorte, en el momento de estirar ese resorte, hay una fuerza ahí, ¿sí?
una fuerza que le impide estirar lo demás, ¿sí? Esta fuerza la voy a poner aquí con este colorcito. Tendríamos aquí como un equilibrio, ¿verdad? Entre estas fuerzas, la que estoy aplicando y la que el resorte imprime, sería la misma, pero en sentido contrario. Si yo la quito, si esta manita quita esta fuerza, entonces el resorte que estaba estirado regresa a su posición original, ¿sí? ¿Y qué pasa con las deformaciones? No pasa nada. El resorte regresa a su posición original, ¿sí? Si yo paso de ese estiramiento, más allá le imprimo más fuerza, entonces puedo irme al rango no lineal. Hablábamos en clase pasada. Entonces, este siglo XVII, además de Galileo Galilei y de Roberto Hooke, hubo muchos más estudiosos, entre ellos estos dos, Leibniz y Newton, que son los padres de lo que conocemos como cálculo integral, por ejemplo, ¿sí? Solo por ponerles un par de científicos más de esa época, ¿sí? Y con estos avances de matemáticas surge ya con más fuerza el pensamiento científico, lo que llamamos justamente ciencia. Son las integrales, las derivadas, ¿verdad? Derivada de X con respecto a Y, etcétera. Y, por supuesto, todo lo que son las ciencias naturales, la física más bien, y, por supuesto, las estructuras surgen, ¿sí? Entonces, a este señor, Roberto Hooke, se le conoce como el padre de la elasticidad, Robert Hooke, y esta propiedad de los materiales, ¿no? Es una propiedad de los materiales, puede definirse como lo que tienen ustedes aquí abajito. Una propiedad mecánica de elasticidad que los materiales tienen de sufrir ciertas deformaciones que pueden ser reversibles. Esta es la clave aquí, reversibles. O sea, que pueden, esas deformaciones pueden eliminarse si yo quito las cargas. O sea, cuando están sujetos a la acción de fuerzas exteriores y se recuperan su forma original cuando estas fuerzas se retiran, ¿no? Este es el caso de una liga. No sé si ustedes lo hayan hecho. Vamos a suponer que está fuera una liga. Entonces, si yo estiro esta liga con cierta fuerza, ¿no? Esta liga se va a estirar, ¿okay? A estirar. Tengo esta fuerza. Si quito esas fuerzas, pues la liga continuará en su forma original, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad que todos los materiales la tienen, todos. Y veíamos en clase pasada que nosotros podemos graficar los esfuerzos y deformaciones que hay en los materiales, ¿sí? Y hablábamos que si tienen este comportamiento, así como este, ¿sí? Lineal, entonces estos materiales se conocen como elásticos lineales, o esa parte del comportamiento se conoce elástico lineal. Recordaremos que estamos aquí en una gráfica esfuerzo-deformación. Esta epsilon, recuerden que son las deformaciones unitarias, y este sigma minúscula son los esfuerzos, ¿sí? Entonces, si al momento de graficar las deformaciones producidas por los esfuerzos tiene esta forma, aparece aquí, pues entonces el comportamiento se le conoce como elástico lineal, ¿sí? Este es el comportamiento de los materiales. Comportamiento del material. Todos tienen un rango al inicio elástico lineal, que posteriormente
puede cambiar, ¿no? Hay otro, pero este ya es un comportamiento más bien teórico que se llama elastoplástico, o sea que es elasto, elástico, y plástico ya en su fase en donde ya quito fuerzas y el material no regresa a su posición original, ¿verdad? Pero este es más bien comportamiento del material, pero teórico, ¿sí? Teórico, es como una simplificación. Y el siguiente es como lo que hemos visto en clases pasadas, ¿no? Tiene un rango elástico, que sería aquí como pequeñito, ¿sí? Y ya posteriormente viene el comportamiento no lineal, que sería el curvo, ¿sí? Entonces, este también es un comportamiento del material, lo que tenemos aquí. Todos son comportamiento. Son gráficas, vamos a poner aquí gráficas, esfuerzo de formación, gráficas, esfuerzo de formación, y todo se refiere al comportamiento de los materiales. De hecho, hay algo que se conoce como ingeniería de los materiales. Esto lo ven pues todos, incluso, como les comento, todo lo que es ingeniería, desde la ingeniería civil, ¿verdad? Pues sobre todo los ingenieros mecánicos. Insisto, los arquitectos debemos saber al menos estas bases o estos conceptos mínimos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algún comentario? Si están en clase o ya se durmieron. De mi parte, ninguna, profe. ¿Y ninguna, Connie? Javier tampoco. Ninguna. Julián, ok. Bien. ¿Sí se acuerdan de que esto lo habíamos visto en las primeras clases del semestre pasado? ¿Alguien se acuerda de esto? No justamente de esto, pero sí de estas diapositivas, todos estos ya las habíamos visto. ¿Alguien recuerda? Un poco. Un poquito, ¿sí? Porque fue de lo primeritito que vimos. Bien, ya esto lo complementé, por supuesto, con otros dibujitos, ¿no? Pero la mayoría de las diapositivas que le estoy presentando ya lo vimos. Entonces, aquí tenemos lo que platicábamos en la clase pasada de cómo se grafica una curva esfuerzos de formación o una gráfica, lo que decíamos aquí, curva o gráfica esfuerzo de formación. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos una muestra de material, ¿sí? Puede ser acero, y está sometido a ciertas cargas. Aquí tenemos una celda que hace que este elemento tenga no compresión, en este caso es tensión, en este caso la está estirando, ¿sí? Obviamente debe de tener es aquí una fuerza de tensión, ¿sí? Es una máquina que toman ¿cómo le llamamos? Espécimen, es como un espécimen, exactamente aquí está. Es un espécimen de un material X, que es metálico, y lo someten a ciertas fuerzas. Si yo quito esas fuerzas y el material regresa a su posición original, entonces estoy en el rango elástico, primero que tenemos aquí. Por acá, que estoy marcando aquí abajo en rosita, ¿no? Es una línea recta. Pero si yo sigo incrementando la fuerza de tensión, ¿verdad? Esta fuerza más grande, esta fuerza de tensión, entonces llega un momento en que el material hace su cinturita, que veíamos aquí, ¿verdad? Que empieza a deformarse ya en el rango plástico o inelástico, ¿sí?
usted ya estaría en este que tengo aquí color cian, ¿sí? Y llega un punto en que esta cinturita se hace tan pequeñita que se rompe, ¿sí? Ya tendríamos aquí la falla, ¿sí? Entonces, aquí recuerden que es deformaciones, milímetros entre milímetros, ¿verdad? Contra los esfuerzos que tengo acá. Megapascales, generalmente lo van a encontrar en artículos científicos como pascales o megapascales, pero nosotros recuerden que lo tomamos esos esfuerzos más bien en kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Así es como lo van a ver ustedes en estas clases de estructuras en toda su carrera, ¿sí? Entonces, cuando empieza a ver esa cinturita o el adelgazamiento de ese espécimen o muestra, es que ya estamos con deformaciones en el rango plástico importante. Recuerden que en publicaciones españoles nosotros tenemos esta palabra de tracción, ¿sí? Recordarán que el semestre pasado les platiqué que nosotros en México no lo conocemos como tracción, sino que lo conocemos como tensión. Ya cuando vean un texto español, ustedes pueden identificar que cuando se esté hablando de tracción, en realidad para nosotros aquí en México es tensión, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de materiales dúctiles, ya lo habíamos platicado, ¿sí? En clase pasada, que podemos clasificar los materiales dependiendo de diferentes características, ¿no? Pero una de ellas es en cuanto a que si es un material dúctil o frágil. Teníamos aquí nuestra gráfica esfuerzo de formación y decíamos de las curvas, ¿verdad? Que un material como este podríamos llamarlo material dúctil porque tiene tiene la capacidad de deformarse, ¿sí? Justamente esta longitud que tenemos aquí me indica que el material se está deformando bastante, ¿sí? Tiene mucha capacidad de deformarse, pero habrá otros que hagan esto, ¿sí? Y que inmediatamente fallen. Aquí recuerden que en este punto es la falla, aquí es la falla, ¿sí? Entonces, este material puede deformarse poquito, ¿sí? Este se deforma aquí, tanto. Este, en cambio, se deforma bastante más, ¿sí? Entonces, por ello, a este material le llamamos dúctil y a este material le llamamos frágil, un comportamiento frágil, ¿sí? En este caso, cuando el elemento está haciendo cinturita, es decir, se está adelgazando, quiere decir que tiene la capacidad de deformarse bastante, ¿sí? Pues es un material dúctil. Si no sucediera esto, si yo en lugar de un metal, por ejemplo, que fuera acero, si en lugar del acero yo tengo aquí yeso, ¿sí? Entonces, el yeso sería el frágil, no haría cinturita, ¿están de acuerdo? El yeso no haría cinturita. Y el acero sí, entonces el acero sería un material dúctil y el yeso sería un material frágil, ¿sí? Si yo tengo aquí, suponer que fuera un espécimen de yeso y de alguna manera puedo hacer, tomarlo aquí, ¿verdad? Aquí sería como fijo y después una máquina de ensayos que puedo abrazar este yeso y imprimirle una fuerza de tensión. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente que esto se va a romper, ¿no? Y esto quedaría así y de manera frágil, ¿no? De repente esto se rompería, porque esto tendería a subir, pero nunca haría este adelgazamiento que estamos viendo aquí, este que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, a nosotros nos conviene que las estructuras pues más bien tengan un comportamiento más que frágil, más bien dúctil, ¿sí? Y este pues es el caso de una gráfica esfuerzo de formación, esto que estoy aquí marcando, de un ensayo, ¿verdad? De una prueba que estamos viendo. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Okay. Sí. Okay. Recuerden, ahorita, que en esta clase se les recomienda audífonos, ¿sí?
Recuerden que se recomienda audífonos si es que hay ruido ambiental, cuando hay ruido en nuestra casita, que estén tomando apuntes, ¿no? Tomar apuntes, entonces lo que se les recomienda, no nada más, no solo screenshot. ¿Qué más habíamos comentado? Dudas, muchas dudas, comentarios, se agradecen las dudas y los comentarios, esto es importante, ¿sí? Alejar mensajes en celular, ¿no? Y no hacer otras tareas, ¿no? No hacer tareas de otros clases, ¿sí? Se les recomienda aquí su atención máxima a esta clase, ¿sí? Bien, entonces, platicábamos ya que los esfuerzos pueden ser de estos tipos, ¿sí? Ya lo platicamos desde el semestre anterior. Recuerden que tracción es un término que se utiliza mucho en España, pero aquí en Latinoamérica, nosotros, México, lo conocemos como tensión. Entonces, esfuerzos de tensión son esfuerzos que tienden a estirar los materiales. También tenemos esfuerzos de compresión, ¿verdad? Los esfuerzos tienden a comprimir los materiales. Esfuerzos de flexión, que es generalmente se da en elementos que conocemos como vigas. También se puede dar en losas, ¿verdad? Principalmente. Después, en España se le llama esfuerzos de cortadura. Es un término en España, pero aquí nosotros en México, Latinoamérica, lo conocemos más como cortante. Otro también sinónimo puede ser cizalladura, pero es menos usado. Más bien es cortante lo que usamos. Y los esfuerzos de torsión, ¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de giro de un lado hacia un sentido y del otro lado hacia otro sentido, y tenemos los esfuerzos de torsión. Sería como un resumen de los principales tipos de esfuerzos. También hablábamos que existen los esfuerzos a flexocompresión, ¿verdad? Que es cuando yo tengo, por ejemplo, una columna, suponer que está aquí doblemente empotrada, esta columna, y yo aplico compresión, pero no en el eje centroidal, ¿verdad? Sino con cierta excentricidad. Entonces, un elemento como esto, pues va a tender a flexionarse. Aquí lo estoy exagerando un poco, ¿no? A flexionarse, y esto se le conoce, ya sería una fuerza P, fuerza P con una excentricidad y momento. Sería fuerza P y momento. Esto se le conoce como flexocompresión. Y entonces los esfuerzos son por flexocompresión, sería como uno adicional, ¿sí? Se pueden combinar todos estos tipos de esfuerzos, ¿no? Como en este caso que se combina flexión, esto combina flexión y compresión. O sea, aquí se combina este y este, ¿no? La combinación de estos dos. También se puede combinar torsión con cortante, tensión con flexión, por supuesto, en fin. Aquí tenemos otro dibujito, nada más que está como muy borrosillo, pero es lo mismo que vimos en el anterior. Entonces recordaremos que ya también platicamos que cuando se trata de esfuerzos puros, ¿no? Esto sería de esfuerzos de tensión pura, que no, es decir, que no hay combinación de otros tipos de esfuerzos, tendremos esta fórmula, ¿sí? Es esfuerzo, esto es esfuerzo, es igual a la fuerza P aplicada entre el área sobre la que se está aplicando esa fuerza, ¿verdad? Esto ya lo habíamos comentado en clase pasada. Y si yo parto por algún corte, ¿sí? En un elemento, en un material que está
sometido a una fuerza, en este caso de tensión, pues en ese corte, ese que tengo aquí abajo, estoy poniendo aquí en color amarillito, debo de tener esa fuerza P y para que exista equilibrio debe haber otra fuerza P en reacción, ¿verdad? En la misma dirección, pero en sentido contrario, que esté aplicado en este pedacito, en esta sección del material. Y en esa sección hay los esfuerzos internos, que son estas flechitas que se ven aquí en esta parte pequeñitas, son esos esfuerzos internos que están actuando sobre el material, ¿verdad? Y que están reaccionando a esa fuerza externa aplicada, ¿sí? Esta fuerza P es la fuerza externa aplicada, fuerza externa aplicada. Y estos flechitas que tengo aquí son simbología de los esfuerzos producidos por la fuerza externa. Entonces, todas las estructuras tienen fuerzas externas aplicadas, ¿sí? Y esas fuerzas externas producen por dentro ciertos esfuerzos, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, yo puedo tener una estructura, vamos a suponer que esto es un marco, esto se le conoce como marcos. Esta es una estructura, está empotrada en la parte de abajo. Estos serían vigas, son vigas, esta es una viga, esta es otra viga, y estas son columnas, ¿sí? Entonces, todo esto en conjunto se le conoce como un marco, ¿sí? Puede ser de concreto armado, puede ser de acero, puede ser de madera, aunque no son comunes, pero bueno, puede ser una estructura de madera. Y estos elementos, las vigas y las columnas, pueden tener fuerzas externas, pueden estar sometidas a ciertas fuerzas. Pueden ser fuerzas uniformemente repartidas en las vigas, ¿verdad? Vamos a suponer que estas serían las fuerzas repartidas. Aquí vamos a poner, esto sería mi W, W1, W2, W3. Vamos a suponer que están sometidas también a fuerzas sísmicas. Entonces aquí yo puedo representarlas así, estas fuerzas sísmicas laterales, ¿sí? Donde son más grandes en la parte superior. Vamos a suponer que esta sea fuerza 1, esta mi fuerza 2, esta mi fuerza 3, ¿sí? Es la forma de representar esas fuerzas que le llegan y por tanto, entonces, esta estructura, todos estos elementos estructurales, pues van a estar sometidos a ciertos esfuerzos, ¿sí? Si yo coloco aquí la estructura, vamos a ponerla aquí en punteadito, esta sería una estructura original. ¿Cómo va a deformarse esta estructura? Bueno, pues esta estructura tenderá a deformarse moviéndose tal vez así, ¿no? Así, y acá aparte, esto sería como la deflexión de las columnas, ¿no? Y a lo mejor por la carga que tiene ahí, esta se flexionaría así, ¿no? O así, si es que están empotrados, esto sería así, empotrado. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos como la estructura toda deformada, ¿sí? Ya tiene aquí un desplazamiento, ¿verdad? Aquí tiene un desplazamiento. Y acá tiene una flecha. Aquí tiene vamos a ponerle, no sé, una letra griega aquí, esto. Esto tiene una flecha, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo corto estos elementos estructurales, vamos a poner aquí los corto, los voy a poner ya derechito, ¿sí? Y yo corto aquí
Aquí tengo esto, estoy cortando. ¿Qué voy a obtener aquí? Pues ya lo vimos en el semestre pasado, ¿verdad? Y en este semestre también. Aquí voy a obtener una fuerza axial, ¿sí? Vamos a ponerle, generalmente se le ponen P o F. Voy a tener una fuerza cortante, V, y voy a tener un momento flexionante. Y así en todas. Tener fuerza axial, cortante y momento flexionante. Fuerza axial, cortante y momento flexionante. Aquí estoy haciendo cortes, ¿sí? Estoy cortando aquí esta estructura, vamos a suponer que la corto aquí y es lo que estoy representando en esta parte, ¿sí? Entonces, con todas las cargas que se le están aplicando, eso es lo que voy a tener aquí, ¿sí? Fuerzas. Pero esas fuerzas internas van a generar, por supuesto, o también implican que hay esfuerzos internos, ¿sí? De flexión, esfuerzos axiales y esfuerzos por cortante, ¿sí? Entonces, esto es lo que se va a producir aquí. Esfuerzos vamos a poner P de axiales, esfuerzos axiales, V, esfuerzos cortantes. Bueno, para que no se me confundan. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí fuerzas internas. Fuerzas internas. Estas serían fuerzas axiales. Fuerzas cortantes. Y M, momentos flexionantes. Okay. Esas son nuestras fuerzas internas. Y estas fuerzas internas generan los esfuerzos, ¿sí? Esfuerzos que son por flexión, por esfuerzos axiales, esfuerzos cortantes y esfuerzos por flexión, ¿sí? Los esfuerzos cortantes generalmente se simbolizan con la letra tau. Los esfuerzos por flexión, pues hay diferentes formas de representarlo, pero bueno, uno es este, esfuerzos, también el mismo, es la letra griega, sigma, ambos, ¿no? Pero los esfuerzos cortantes generalmente es un poquito diferente con tau, ¿sí? Para que no se confunda. Entonces, estas son las fuerzas internas, flexión, las fuerzas axiales, y los esfuerzos los vamos a diferenciar con estas letras griegas, ¿sí? ¿Cómo obtengo estos elementos mecánicos, si le conocen estos elementos mecánicos? Bueno, a través del análisis estructural, ¿sí? Entonces, a este dibujito se realizan análisis de tipo estructural, análisis estructural. Hay muchos métodos. Nosotros vimos el semestre pasado uno, ¿no? Que es el método de Cross. Y con ese método de Cross, con otros métodos, insisto, hay muchos, yo puedo encontrar estos esfuerzos internos, ¿sí? Pues esto es el análisis estructural, análisis estructural. Entonces, insisto, nosotros vimos el método de Cross, pero ya les platiqué incluso que existen varios métodos, ¿no? Entre otros, hay otros métodos exactos, que son los que se implementan en el software, en los programas, ¿sí? Y con esos también se pueden obtener todos los elementos mecánicos. ¿Hay dudas sobre esto, chicos? ¿Algún comentario? No, maestro. No. Armando, ¿se entiende lo que estoy platicándoles? Laura, Leonardo. Sí, maestro. ¿Sí? Ok, Laura, ¿da señales de vida?
¿O dejaste nada más tu compu encendida y no estás? No, Laura, a ver, te espero a que contestes para no ponerte aquí una rayita aquí rojita en mi lista. ¿De acuerdo, Laura? A ver si te puedes comunicar. Aquí simplemente es como para identificar. Snawi, ya llegaste. Laura, ¿no estás? Sí, Miss. ¿Ya? Ah. ¿Te falló el internet? El micrófono. El micro, ok. Bueno. ¿Sí se está entendiendo esto que le estoy platicando, Laura? Sí, Miss. Sí. Entonces, ¿recuerdas además del cross qué otros métodos les platiqué el semestre pasado que existían? Además del cross. ¿No tienen ahí en sus apuntes? Sí me acuerdo de otros, pero no del nombre. No de los nombres, pero Ajá. sí recuerdas que los platicamos. Sí. Ok. Bueno, entonces, esto es lo que se conoce, insisto, como análisis estructural, ¿sí? Creo que es un buen momento para hacer como la separación o para identificar lo que es el análisis estructural del diseño estructural, ¿sí? Entonces, ahorita platicamos lo que es el análisis. El análisis consiste en encontrar todas las fuerzas que son aplicadas dentro de, o sobre, más bien, fuerzas externas sobre una estructura, y ya que identifiqué esas fuerzas externas, realizo el análisis estructural con algún método, ¿sí? Con algún método de los que existen tantos, y calcular las fuerzas internas y los esfuerzos internos dentro de esa estructura. Entonces, análisis estructural consiste en determinar las fuerzas y deformaciones producidas, fuerzas internas, vamos a ponerle aquí, fuerzas internas y deformaciones producidas en una estructura por las cargas externas. Que se aplican sobre ella, ¿sí? Esto sería como una definición. Entonces, ¿qué métodos hay? Pues hay muchos. Nosotros hemos visto solo el método de Cruz, que es el típico que nos enseñan en nuestra carrera de arquitectura, ¿verdad? El Cross y el Cani, por ejemplo, son los clásicos. Pero existen varios, ¿sí? Que requieren matemáticas, algunos de ellos, matemáticas más avanzadas, ¿sí? Tal vez por eso no nos los indican en nuestro programa de estudios. Pero además del análisis estructural, existe otro concepto que se llama diseño estructural. ¿Alguien sabe qué es el diseño estructural o qué se les viene a la mente con eso de diseño? Como ustedes llevan materia de diseño, ¿no? Pero es diseño arquitectónico. ¿Es correcto? ¿Cómo se llama su materia? Sí, así. ¿Diseño arquitectónico?
o diseño a secas? Diseño, secuencia y ritmo, y ahorita estamos viendo lo del clima. De clima. Pero la materia se llama diseño, Sí. ¿sí? Ok, entonces como quien dice, ven un diseño muy amplio, ¿no? Yo recuerdo en mi carrera, donde estudié en mi facultad en la Universidad Veracruzana, le llamaban diseño arquitectónico, aunque veíamos también algo más general, ¿sí? Entonces, ¿de qué se tratará esto de diseño estructural? ¿Ustedes qué dicen? Pues, Sí, Ángel. pues no, así como suena su nombre, no va a decir como cómo está conformada, no sé, una viga o una estructura Ajá, por ahí va, sí, que la sí, sí. conforme. Se cortó tu micro al final. Digo así como de que qué lo compone, como la rigidez o así. Bueno, más que la rigidez es una característica, ¿no? Pero La más bien resistencia. la resistencia, pues es otra característica, ¿sí? Pero va por ahí más o menos con la resistencia, lo importante es lo que acaban de decir. Resistencia y rigidez, ¿verdad? Y diseño. Resistencia, rigidez, rigidez. Sí, el diseño, pues sí, vemos ahí está. Pero Forma de hacer la estructura. forma de hacer la estructura, sí, va por ahí. Forma de, pues de hacer o de proyectar, ¿no? Sería, ¿no? Forma de proyectar una estructura. Sí, va por ahí. Es algo muy amplio, ¿sí? También la estabilidad, ¿no? Bueno, sí podría ser, sí. Estabilidad tiene que ver. ¿Algo más? ¿Algún otro concepto que se les venga a la mente? ¿Tendrá que ver aquí los materiales? También, ¿no? Sí, porque en el diseño, pues no nada más voy a dibujar ahí palitos y bolitas y rayitas, ¿verdad? También tengo ya que pensar el tipo de material, ¿sí? Los materiales no arquitectónicos exclusivamente, sino propiamente de la estructura. Pero sin embargo, también tengo que ver los acabados, ¿sí? O sea, qué peso tienen esos acabados para poder hacer el diseño de mi estructura. Entonces, sí, Perdón. adelante, adelante. Entonces se puede decir que el diseño estructural es como el decir que se busca que la estructura no falle en ningún momento. O sea, que esté Sí, bien con sí, todos esos sí. conceptos que les dimos. Sí, el diseño estructural, Ángel, parte desde que me asignan o elijo, ¿verdad? Puede ser, pero generalmente nos asignan el terreno, ¿no? Desde ahí, o sea, tú estás mirando, bueno, es un terreno rocoso, pues aquí voy a diseñar la estructura y la cimentación, ¿verdad? Si es rocoso, pues va a tener un tipo de cimentación y puedo poner pues casi que cualquier material. Pero si el terreno es lacustre, ustedes sabrán, ese término lacustre significa que es fangoso, ¿verdad? Si es un terreno lacustre, pues obviamente no, o sea, no me recomienda el diseño estructural o hacer una estructura muy pesada, ¿no? De concreto armado. A lo mejor ahí me conviene una estructura más ligera, ¿sí? Tal vez metálica, de acero, muy protegida de la salitre que pudiera haber ahí en ese terreno lacustre, ¿sí? Entonces, el diseño estructural está muy, muy ligado a la arquitectura, por supuesto, al diseño arquitectónico, ¿sí? Porque tengo que ver de manera como muy global, a ojo de pájaro, digamos, todo el proyecto, ¿sí? Y aquí es en donde deberían de entrar en acción las dos profesiones, la ingeniería y la arquitectura, para lograr soluciones óptimas. Sabemos que no existen soluciones perfectas, ¿verdad? En lo que es ingeniería, incluso arquitectura tampoco, pero sí podemos lograr en lo que es la cuestión de ingeniería soluciones óptimas, o sea, de que los problemas que pudieran presentarse sean los mínimos, ¿no? O los inconvenientes más bien sean los mínimos, ¿sí? Entonces,
podemos definir el diseño estructural como consiste en el arreglo y dimensionamiento de una estructura. En global, ¿no? En global y de sus partes y de los elementos que la conforman. Y de los elementos que la conforman. Garantizando que soportan o resisten, como ustedes quieran, o resisten las cargas aplicadas. ¿Sí? Entonces, tiene que ver el arreglo, o sea, cómo va a ser mi estructura, tiene que ver cómo va a ser, cómo va a ser la estructura. Aquí interviene la forma, ¿verdad? Conexiones, etcétera. Y dimensionamiento, o sea, de qué tamaño va a ser la estructura y los elementos estructurales, ¿no? O sea, yo aquí en el diseño estructural voy a decir, bueno, mis vigas van a ser así, ¿no? Así van a ser. O no, sucede que no, me conviene más bien que mis vigas sean menos peraltadas, ¿no? Porque para que la altura sea, si no aquí vienen las personas y pues van a toparse aquí con pared, no, que quepan bien las personas, ¿no? O no voy a utilizar este tipo de vigas, no, pues voy a utilizar mejor estas viguitas así, todas, más modernillas, ¿no? Así que se vean todas bonitas, así, metálicas, ¿no? Qué sé yo. O no, mejor voy a utilizar un perfil como ¿no? Porque el edificio se presta, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Mis columnas, pues no, las quiero redonditas, mis columnas. No, mejor rectangulares, así todas alargaditas. O no, mejor voy a utilizar estas columnas, pero huecas, ¿no? Todo esto se encarga el diseño estructural. Mi estructura va a estar conformada a base de marcos, ¿no? Así. Y sucede que les voy a poner arriostramientos, así todas feas, unas X, para evitar que los sismos lo colapsen, ¿no? O no, más bien mi estructura pues va a ser una cosa así rara, así, toda extraña, la voy a poner así, y con unos arrostramientos así, todos raros, ¿no? Así la voy a poner en mi estructura. Entonces, como pueden observar, tiene que ver la estructura en global y cada uno de los elementos en particular, ¿sí? Ese es el diseño estructural, es muy amplio, ¿sí? Podríamos decir que esto es el diseño estructural, si habláramos de diseño estructural, es todo esto lo que tiene que hacer, y el análisis está dentro del diseño estructural. Análisis estructural es una parte del diseño estructural, ¿sí? Entonces, insisto, el diseño es todo amplio, tiene que ver tengo que ver todo, ¿no? Desde el terreno, el clima también, como comentaban, lo que están viendo ustedes ahorita en diseño arquitectónico, porque a lo mejor el clima me va a decir, pues, sucede que estás en el puerto de Acapulco, en el puerto de Veracruz, en el puerto, qué sé yo, es salitroso, ¿no? Entonces también tengo que checar qué tipo de estructura voy a tener, ¿no? Qué cuidados debe de tener. A lo mejor, si elijo una estructura metálica, bueno, pues, qué materiales tengo que colocarle a esa estructura metálica, qué protecciones, ¿no?
para que no se oxide tan rápido, ¿sí? Porque en un clima como esos debo de tener ciertos cuidados. O bien, si voy a poner una estructura de concreto armado, pues sí va a estar más protegido el acero, pero pues entonces debo de poner una buena capa de recubrimiento, ¿no? No le voy a poner ahí un recubrimiento mínimo, debe de ser mayor para evitar, en fin, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Se entiende estos dos conceptos, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ya que tengo bien o más o menos claro qué cosa es el análisis y el diseño estructural, bueno, ¿qué es lo que hago yo generalmente para una estructura? Pues lo que hago es modelarla, ¿sí? Modelar la estructura, es decir, estructura, es decir, se simplifica, ¿no? Simplifica. Por ejemplo, lo que veíamos, ¿no? Esta es una estructura a base de marcos. Tengo mis vigas, tengo mi losa y mis traves, mis columnas, ¿sí? Entonces, esto es, y lo tengo así en 3 dimensiones, ¿no? Aquí también tengo más. Entonces, esto es en 3 dimensiones. Aquí está abajo la cimentación, en fin. Entonces, para simplificar y modelarla, en lugar de hacer las 3 dimensiones, lo que hago es en 2 dimensiones hacer el marco, ¿sí? Se simplifica con rayitas, ¿verdad? Y no hago esto en 3 dimensiones. Claro que se puede hacer un análisis en 3 dimensiones, ¿sí? Lo pongo sobre todo si utilizo programas de computadora, ¿no? Software. Puedo introducir todo el edificio completito y de manera rápida obtengo las fuerzas. Pues si estoy haciéndolo de manera manual, ¿sí? O incluso también puedo meter en un software, nada más, si no tengo un software muy potente, pues puedo poner nada más un marco y con eso hago el resto, ¿sí? Porque usualmente lo que hago es a manita, pues tenerlo aquí con sus cargas respectivas, ¿verdad? Con las cargas que estén aplicándose, hago el análisis estructural y con el análisis estructural obtengo diagramas de esfuerzos y deformaciones, por ejemplo. Si fuera una estructura sujeta a ciertas cargas, entonces yo puedo obtener aquí sus diagramas por momentos flexionantes, como lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que son más o menos así. Tendríamos este otro diagrama, ¿sí? De las vigas. Y de las columnas, pues pueden tener varias formas, pero no sé, tal vez pudieran ser así si es que tenemos momentos flexionantes en estas columnas. Pueden llegar a ser así triangulares. Ya lo verán esto en su 8º semestre, ¿sí? Aquí nada más es para explicar. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí ya cuánto tiene aquí de momento aquí, en esta parte, momento 2, momento 3, los momentos aquí en las esquinas, momento 4, momento 5, momento 6, momento 7. Tengo los valores, ¿no? De esos momentos. Y además los momentos en las columnas, ¿sí? Momento en columna, momento en columna. Entonces, todo esto me lo da el análisis estructural, ¿sí? Y esos momentos, con esos momentos yo puedo calcular los esfuerzos internos, con esas fuerzas internas, y los esfuerzos por flexión debidas a la flexión que produce estas
estas fuerzas que están aplicándose, por ejemplo, en estas vigas, ¿sí? Y esos esfuerzos internos son justamente lo que vamos a ver en el transcurso del curso, ¿sí? Esos esfuerzos internos son los que vamos a calcular. Esfuerzos por flexión o esfuerzos por cortante. O sea, si yo tengo ese mismo marco, sabemos que más o menos tiene esta forma los diagramas de fuerzas cortantes, ¿sí? Esta forma sería la fuerza cortante en mi marco. ¿Ve? Y para las columnas, generalmente la forma que tiene es un rectángulo, ¿sí? Realmente. Puede ser así o puede variar, ¿no? Un lado y el otro. Pero esto puede quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, tanto de vigas como de columnas yo tengo fuerzas cortantes. Y esas fuerzas cortantes, insisto, con ellas puedo calcular los esfuerzos cortantes. Con esto puedo encontrar esfuerzos por flexión, como vamos a ver, insisto, en esta clase, en este curso, y esfuerzos por cortantes. ¿Ok? Aquí estamos viendo para un marco, pero nosotros vamos a encontrarlo para una sección de una viguita, tal vez para una columna, pero generalmente nos vamos a enfocar de una viguita, ¿sí? Ya los esfuerzos así ya totales de marcos los ven en su octavo semestre, ¿sí? Bien. Ahora, importante, para estas cargas W, ¿sí? Estas cargas en columnas, en vigas, yo requiero conocer los materiales, o sea, y tiene que ver el peso de la estructura, y también el peso de los acabados. ¿Sí? Eso lo van a ver en sus siguientes semestres, o sea, o no sé si ya lo estén viendo en alguna materia, porque luego llevan materias donde ya empiezan a hacer bajaditas de cargas, ustedes me dirán. Entonces, van a calcular, por ejemplo, cuánto pesa cada una de las vigas, cada una de las columnas, y además, bueno, qué acabados tiene. O sea, si esta viga, por ejemplo, tiene un acabado aquí de piso cerámico, qué sé yo, a lo mejor tiene un relleno de para subir aquí para instalaciones, qué sé yo. Entonces, todo eso se suma, ¿sí? Y me da el peso W en cada uno de los elementos resistentes, que en este caso, como es marco, pues son las vigas, ¿sí? Bien, entonces, vamos para la siguiente. Ya en clase pasada veíamos que las deformaciones de los materiales, ¿sí? Ya no estamos yendo a los elementos estructurales, por ejemplo, en una de las columnas que veíamos hace rato o en una viga, pueden calcularse, si estamos hablando de deformación lineal, como esta, ¿no? Que tenemos simplemente fuerzas de tensión, ¿verdad? Que es una fuerza P, una fuerza de tensión, esta es una fuerza P. Decíamos que la deformación, en este caso, es unitaria, deformación unitaria, puede encontrarse con esta fórmula, ¿sí? Que veíamos ya en clase pasada. No veíamos con esta letrita delta minúscula, pero ustedes la identifican, ¿no? Nosotros veíamos, me parece, que en lugar de esta utilizamos delta, ¿no? Delta L, me parece, pero es lo mismo. Esta delta minúscula es longitud final menos la longitud inicial. Nosotros le poníamos L0, ¿sí? Y con ello encontramos justamente, incluso creo que hicimos un problemita, ¿no? Podemos hacer aquí un ejemplo. Calcula el esfuerzo de una barra de sección transversal circular que tiene de diámetro 14 centímetros, está sujeta a una fuerza P de 500, ¿no? Entonces, esta es una barra. En este caso, no tenemos ni siquiera que saber qué material es, ¿verdad? Puede ser una barra de madera, una barra metálica, una barra de concreto simple o concreto armado, qué sé yo. Una barra, su sección transversal es circular, ¿sí? Aquí la vemos, y sobre esa sección transversal se aplica esta fuerza de tensión, ¿sí?
Entonces, ya tengo aquí mis datos. Ya me fui, ¿verdad? Me fui. No sé qué pasó aquí. Aquí estamos. Creo que en lugar de ponerle una... Aquí está. Entonces, tengo mis datos donde la fuerza, me dicen, es de 500 kilogramos. Y el área, me voy a un formulario de áreas y encuentro que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Recordarán que este ejemplito lo vimos el semestre pasado, ¿sí? Simplemente estamos recordando. Entonces, el área, ¿cómo la obtengo? Si yo sé que el diámetro es de 14 centímetros, eso es lo que me está diciendo aquí, ¿verdad? El diámetro es de 14 centímetros. Recuerden que el diámetro es de aquí a aquí, ¿sí? Esto es de 14 centímetros. Entonces, el radio, recordarán que el radio es de aquí a aquí, ¿verdad? De aquí a aquí es el radio. ¿Cuánto será el radio? Pues la mitad, obviamente, ¿verdad? Serían 7 centímetros. Entonces, estos 7 centímetros es pi por radio al cuadrado, lo elevo al cuadrado y obtengo que el área es de 153.94. Mi fórmula, pues ya también conozco cuál es mi fórmula, P entre A. Simplemente sustituyo 500 kilogramos entre 153.94 y me da por resultado 3.248 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien esa operación? Y entonces el esfuerzo total, ¿esfuerzo de qué? ¿De compresión, de tensión, de flexión? ¿Qué tipo de esfuerzo es este? Tracción. De tensión, ¿no? De tensión, ¿verdad? Es un esfuerzo de tensión. Es igual a 3.248 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda de este problemita? No, ninguna. No, todo claro. Insisto, ya nosotros lo habíamos comentado en las primeras clases del semestre pasado. Otro ejemplo. Ahora calcula el esfuerzo de una barra. En este caso, la sección de la barra es rectangular, como dice aquí, ¿sí? Que tiene 32 centímetros y 21 centímetros de lado y está sujeta a una carga P, en este caso, P, de tensión nuevamente, de 30 toneladas, ¿sí? Listo, no tengo el resultado, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces tenemos P vale 30 toneladas, el área, ¿cómo calculo el área de esta sección transversal, chicos? ¿Qué operación hago? ¿Nadie? No sé por altura. Base por altura, ¿verdad? ¿Cuánto es? 32 centímetros por 21 centímetros. ¿Cuánto nos da? 672 Gracias, 672. ¿Qué unidades? centímetros cuadrados. Centímetros al cuadrado. Entonces, serían 30 toneladas sobre 672 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto nos da? A ver, Julián, ¿cuánto nos da? 30 entre 672, Julián Ramírez. .0446. ¿Así está bien? 446. 446. 446. ¿Unidades? Sobre centímetro cuadrado. Para no tener tantos ceros, es igual a 0.045. ¿Están de acuerdo?
Sí. Sí. Ok. Después podemos tener otros ejemplos. Ahora para deformación unitaria. ¿Copiaron esto? Aunque sí, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Calcula la deformación unitaria de una barra de 40 centímetros de longitud, que cuando se aplica una fuerza de tensión de 67 kilogramos, se alarga y queda de 41.5 centímetros. A ver, intenten hacer ese problemita. Es parecido a uno que hicimos al final de la clase pasada. Lo realizan, doy unos, ¿qué será? Unos 4 minutitos, 5 minutitos para que lo hagan. ¿Ok? Y voy a preguntar. Rafael, creo que tienes abierto tu... Ándale, sí. No sé si estás en clase, Rafael, porque estás clic y clic. Sí, sí estoy. Sí estás, ok, perfecto. Entonces vamos a resuelvan esto que está aquí en sus pantallas. Calcula la deformación unitaria de una barra de 40 centímetros de longitud, que cuando se aplica una fuerza de tensión de 67 kilogramos se alarga y queda de 41.5. Está muy fácil. Quien ya lo termine me dice, por favor. De 67 kilogramos, la reacción es 67 kilogramos, longitud inicial son 40 centímetros y dice aquí que finalmente queda de 41.5 centímetros. Y lo que necesito es la deformación unitaria. Es lo que desconozco. Fuerza de tensión, no sé si me sirve de algo. Bueno, lo pongo aquí como dato. Después tengo longitud inicial, son 40 centímetros, y longitud final, que son 41.5 centímetros. ¿Alguien ya tiene el resultado? No. Pues espero. Alfredo, ¿ya tienes el resultado? ¿Cuánto da, Alfredo Gómez? No, maestra, todavía no. ¿No? Ali, Emiliano, No, por favor, todavía no. ¿tenemos idea de cómo calcularlo, Alfredo y Ali? No. La verdad yo no. Ninguno de los dos, ok. Ángel Figueroa. Ok, chicos, esto está muy fácil. Si vienen a clases, no hay ningún problema, ¿verdad? A ver, ¿alguien ya lo tiene? A ver. Una pregunta, si no me equivoco, era la longitud final menos la inicial. Sí, bueno, lo acabamos de ver aquí. Les pongo aquí la fórmula. Vamos a ver. Lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Ya resolvimos un problemita. Pero ahorita lo estamos aquí checando con esta fórmula, ¿sí? Entonces, esta es nuestra fórmula, ¿ok? A ver, vamos a hacerlo. Aquí está. A ver, entonces tengo datos, fórmulas y resultados. Esa es la forma en que les recomiendo hacer sus problemas, ¿no? Primero tienen sus datos, después colocan sus fórmulas y al final el resultado. Entonces, ¿qué datos tengo? Bueno, yo sé que la longitud inicial de esta barra es de 40 centímetros. La estira una fuerza de tensión, la alarga, y aumenta a 41.5 centímetros. Esos son nuestros datos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Es .0125? ¿Perdón, Armando?
El resultado es 0.0125. ¿Ya lo resolviste? Sí. Ah, ok. 0.025, ¿así, Armando? 0.0125. 0.0125. Ok, aquí lo guardamos. Entonces, ¿se entiende, chicos, lo de los datos? ¿Hay alguna duda de sus datos? No. ¿Todo bien? Ok. Entonces tengo longitud inicial de 40 y longitud final de 41.5. Mi fórmula, como lo estamos viendo hoy, es que como primer paso debo de calcular longitud final menos longitud inicial, porque mi fórmula, recuerden, voy a poner aquí, es epsilon igual a esto entre la longitud inicial, ¿sí? O bien, como vimos en clase pasada, que era delta L entre LO, la que ustedes quieren, ¿no? Entonces estamos utilizando esta, lo importante es el concepto que se entienda. Entonces, la resta, ¿verdad? Sería 41.5 centímetros menos 40. ¿Sí? La longitud final menos la longitud inicial, que son 1.5 centímetros. Sustituyo en mi fórmula esa resta, que es 1.5 centímetros, entre la longitud inicial, que son 40 centímetros. Por resultado, según esto me da 0.375. Me había dado Está bien, me había equivocado en el Armando 1.5. otro, ¿verdad? Está bien ese. Ok. Y quedamos que las unidades, como tenemos centímetros entre centímetros, pues no hay unidades, ¿verdad? La deformación unitaria no tiene unidades y el resultado final es este, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, profe. Ok, entonces Sí. Alfredo y Ali, que no habían venido a clases, Alfredo y Ali. Yo no he venido a las últimas. Ok, entonces, pasen apuntes. Recuerden que pueden justificar sus... ¿Por qué no habías venido? Yo, tuve que ir a grabar unas cosas. Me están haciendo mi justificante, pero creo que me lo entregan mañana o pasado. Ok, No sé si me lo puedo hacer entonces, todavía. Ali, además de tu justificante, y también para Alfredo, si es que no había venido, no sé, Alfredo, dime. Ajá. Recuerden que deben de pasar apuntes y enviármelos, sacar foto, lo mandan en un archivo y me lo envían por correo electrónico, ¿de acuerdo, Ali? Sí. ¿Sí? Entonces eso les ayuda Ok. a checar todo esto que estamos viendo hoy, que ya lo vimos en clases pasadas, ¿sí? Entonces, esto es Sí, de gracias. formación, ¿ok? Bien. Alfredo, ¿tú tampoco habías venido a clases pasadas o sí? No, tampoco, maestra. Tampoco. Entonces, ojo, por favor, pasen apuntes, pidan apuntes a sus compañeros, a alguno de sus compañeros, y me los envían para que pueda yo justificar faltas. En tu caso, ¿por qué no has venido, Alfredo? Platícanos. Por unos asuntos personales. Asuntos personales, bueno, entonces, ojo, ¿de acuerdo? O sea, que no sea por flojera que no llegan a clase, ¿verdad? Siempre y cuando, siempre hay cosas ahí que se atraviesan, puede ser enfermedad, puede ser trámites, qué sé yo, ¿sí? No hay problema, o el internet, ¿no? A veces el internet nos juega chueco, pero lo importante es que no pierdan la clase. ¿Y cómo no la pierden? Pues pasando apuntes, preguntando, ya sea a los compañeros o conmigo. ¿De acuerdo, Alfredo y Ali? Sí, maestra. ¿Ok? Que queda Sí, claro profe. para el resto de los alumnos, ¿ok? No hay pretexto de que reprobé porque esto y lo otro, ¿no? No pude, no hay pretexto. Recuerden que todas las dudas hay que sacarlas para que quede todo muy, muy claro, ¿sí? Bien, entonces ya platicábamos también algo de lo que es el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Ya lo platicábamos en clases pasadas e incluso desde el semestre pasado. Decíamos que este sistema internacional
consiste en que la longitud la demos en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. ¿Sí? Estas son como las longitudes, las unidades básicas más bien, unidades básicas. Por su parte, la fuerza se puede dar en todas estas unidades, ¿sí? Puede ser Newton, generalmente se les simboliza con una letra N. En kilogramos, esta es la que vamos a utilizar nosotros en arquitectura. Toneladas también la vamos a utilizar mucho. En el sistema inglés, pues se utilizan las libras, ¿sí? Entonces, las unidades de fuerza es importante. Ahora, yo veía en sus tareas, me parece que son del semestre pasado, sí, no hemos entregado ninguna, que en algunos casos de ustedes, que decíamos, pues tenemos una viga, ¿no? No sé, como esta, teníamos tal vez unas fuerzas así, no sé, una fuerza P de 50 kilogramos, y hubo quien estas unidades las convertían en newtons, ¿sí? Entonces, no es necesario, o sea, si lo hicieron, pues adelante, incluso a lo mejor un puntito más por ahí por hacer la conversión, pero no es necesario hacer esa conversión porque también los kilogramos, cuando estamos hablando de kilogramos fuerza, son unidades de fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante aclararlo. Me quedé con esa duda de por qué algunos de ustedes convertían esas unidades que ya se les estaban dando en unidades de fuerza a newtons, ¿sí? O sea, el newton es una unidad de fuerza que es bueno si la utilizamos muy bien, pero generalmente, insisto, en arquitectura no lo utilizamos tanto, ¿sí? Se utilizan más bien para cuestiones de investigación, artículos de investigación que ustedes consultaran, no sé, de estructuras, por ejemplo, ahí sí, en el sistema internacional es el que utiliza con newtons, ¿sí? El sistema de medidas, y de ahí se lleva a megapascales para el caso de los esfuerzos y pascales. Pero, insisto, en nuestro caso, aquí en arquitectura, utilizamos generalmente kilogramos y a veces toneladas también, ¿no? Por supuesto. Pero para la cuestión de fuerzas y esfuerzos, en kilogramos. ¿Queda clara esa parte, chicos? ¿O hay alguna duda ahí sobre newtons y kilogramos? Por mí quedó claro. ¿Sí? Queda claro. Ok. Sí. Perfecto, sí, porque insisto, no es necesario cuando les ponga un problemita ahí en su tarea, si se los doy en kilogramos, no es necesario hacer esa conversión. Ahora, hay unas bases, justamente para hacer esas conversiones, de numeritos que nos indican a cuánto equivale, por ejemplo, en este caso, un newton a kilogramos. Entonces, yo me voy a un formulario, consulto un libro, ¿no? Ahí puedo encontrar estas equivalencias, son equivalencias de unidades. Equivalencias de unidades. En este caso son unidades de fuerza, ¿sí? Entonces obtengo que un newton equivale a 0.10197. Incluso si ustedes se van a internet, no sé si ya lo hayan hecho alguna vez en su vida, pero pueden poner aquí, convertir 100 newtons a kilogramos, ¿no? Entonces ya el internet aquí les da automáticamente convertir newtons a kilogramos. A veces les da automáticamente ya la equivalencia o les da un programita, ¿sí? Por ejemplo, aquí convert, pueden ir y en línea convierten tantos, no sé, aquí un newton a tantos, ¿no? Aquí pongo, quiero convertir 452.5, convertirlos a kilogramos fuerza, ¿no? Y me los da automáticamente. Recuerdo que en mis tiempos de estudiante hace poco, estudiante no de carrera, sino ya de posgrado, incluso bajé un programita para convertirlo, ¿no? Entonces lo instalé en mi computadora y ahí hacía yo mis conversiones rápidamente, ¿sí? Ya ahora tenemos esas facilidades. También tengo que un kilogramo equivale a 9.81 newtons, ¿sí? Una tonelada ya sé que son 1000 kilogramos. Una libra equivale a estos kilogramos y un kilogramo equivale a estas libras, ¿sí? Estas equivalencias me sirven para hacer las conversiones. Podemos hacer la manita o podemos utilizar ya
lo que nos da aquí automáticamente el Internet, cualquier página de Internet, ¿no? Incluso el mismo Google tiene también conversión de unidades automáticas. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, entonces es muy importante que nosotros no utilicemos automáticamente eso que les acabo de mostrar, ¿no? O sea, que por Internet yo pueda hacer las conversiones. Es muy importante que yo lo haga también manualmente, sobre todo, insisto, ustedes que son jovencitos y que están desarrollando sus cerebritos, entre más lo utilicen, ¿no? Para cuestiones matemáticas, más se desarrolla. Entre menos lo utilicemos, menos nos desarrollamos. Entiendo que ya estamos en la época que todo lo hacemos con calculadora, ¿verdad? Las operaciones incluso más fáciles de 2 más 2 las queremos hacer en calculadora, pero creo que eso no es lo correcto, ¿no? Entonces, mi sugerencia para ustedes es que las operaciones sencillas las hagan todas a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, convertir una fuerza de 50 newtons en kilogramos, en toneladas y en libras. Entonces, yo aquí tengo ya mis conversiones y puedo hacerlo, pues, relativamente fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a kilogramos, no sé si aquí ya lo tengo resuelto, porque sí. Vamos a hacer la manita aquí. Tengo 50 newtons y esto lo quiero convertir a kilogramos. Convertir a kilogramos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya veíamos en la clase pasada que una forma fácil de hacerlo es con la regla de 3, ¿verdad? O bien utilizando la conversión directa. Entonces, yo tengo aquí 50 newtons, lo voy a hacer así como directo, 50 newtons, y tengo que multiplicarlo y dividirlo por algo que me quite esos newtons y me ponga los kilogramos. Entonces, para que me quite los newtons, puedo utilizar esta equivalencia de aquí arriba o la de abajo, cualquiera de las dos es igual, ¿sí? Entonces, puedo utilizar aquí un newton equivale a 0.10197 kilogramos, ¿sí? O bien, puedo hacer esto, 50 newtons, quiero utilizar la equivalencia de que está aquí, entonces puedo poner 1 kilogramo equivale a 9.81 newtons. ¿Qué es lo que en qué me baso para esto? Pues simplemente en que yo cheque aquí que estos newtons se vayan con otro que está dividiendo, ¿sí? Estos newtons se van con otro que está dividiendo y me quedan las unidades en las que quiero convertir. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, por favor. Sí. Entonces, en ambos casos me debería de dar, si no exactamente lo mismo, algo muy parecido, porque recuerden que estos son aproximaciones. Obviamente lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Ahora vamos a hacer estas divisiones. No sé si las tengan ya ahí listas. ¿Cuánto nos da 50 por punto 101.97? ¿Cuánto nos da? A mí me dio 5.0985. 0.985 kilogramos, ¿no? Y 50 entre 9.81, ¿cuánto nos da? $5.0968. Pues como pueden ver, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Como estamos aquí con aproximaciones, insisto, porque este número de punto 101.977, etcétera, es más largo, ¿no? Más largo. Entonces, esto es aproximadamente 5.09, ¿no? Y esto 5.0985, más bien 5.010, ¿no? En ambos casos. Nuevamente le subimos 5.010 kilogramos, ¿sí? ¿Se entiende entonces eso de la conversión, chicos? Vamos a ver ahora. Vamos a convertir 50 newtons, convertir a toneladas, ¿no? ¿Cómo le haríamos aquí? Primero convertimos a kilogramos y luego a toneladas. Exactamente.
Exactamente, muy bien. Entonces ya los tengo aquí convertidos a kilogramos, ¿verdad? Entonces, pues voy a convertirlos a toneladas. ¿Cómo le hago para convertir a toneladas? Pues utilizo esto, ¿no? Aunque esto es muy fácil, ¿no? Simplemente multiplico por 1000 y ya los divido entre 1000, perdón, y tengo las toneladas, ¿sí? Pero si no sé qué hacer, pues entonces tengo 5.10 kilogramos. Recuerden que la equivalencia, abajo pongo los kilogramos, ¿sí? Entonces aquí tengo 1000 kilogramos y acá pongo 1 tonelada. Recuerden que el chiste es que se vayan estos y estos dos. Creo que con esa forma ustedes pueden encontrar. ¿Cuánto nos da? Pues simplemente veo que son 3 ceros, ya ni ocupo la calculadora, ¿verdad? Entonces quiere decir que este punto lo tengo que mover hacia la izquierda 3 cifras, ¿no? Sería 0.00510 toneladas. ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna duda aquí, chicos? Por favor, todas sus dudas son bienvenidas. De mi parte todo bien. ¿Todo bien? ¿Y los demás? No los escucho. Sí, se entiende. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Entonces, último, convertir 50 newtons a libras, ¿no? Convertir a libras. Entonces, yo tengo estas equivalencias. Puedo encontrar la equivalencia de newtons a libras directamente, pero bueno, aquí tengo como dato esto. Pues quiere decir que primero debo convertir los 50 newtons a kilogramos y de ahí a libras, ¿verdad? De acuerdo a los datos o a las equivalencias que tengo aquí, ¿sí? Ya los tengo en kilogramos, entonces esos 5.10 kilogramos lo multiplico. En este caso, 1 kilogramo lo pongo abajo y abajo, y pongo aquí arriba 2.2046 libras, ¿sí? ¿Por qué lo pongo abajo? Porque entonces este que divide y este que multiplica se va y solamente me queda en libras. ¿Cuánto nos da? Déjenme aquí le pido. Ángel Salazar, ¿cuánto nos da esa división? O multiplicación en este caso. Ángel Salazar. ¿Estamos en clase, Ángel? Chicos, si no están pendientes aquí de la clase, luego hay problemas en el momento de sus tareas y de sus calificaciones, ¿sí? Ángel a la 1, Ángel Salazar a las 2. Si no quieres hablar, bueno, puedes, tienes el chat, Ángel. Si eres alumno, ¿verdad? No te identifico ahorita. Sí, Giovanni, es que no te identificara, Giovanni. Giovanni, ¿ya te fuiste? Carlos Abraham, ¿tienes esa? Armando no, porque Armando participa mucho. Carlos, ¿cuánto nos da? Aún no la tengo. ¿Cómo? Están distraídas con otra cosa, chicos. Recuerden que esta clase no es de distracción. ¿Cuánto nos da? A ver, ¿quién ya lo tiene? 11.24.346. Gracias, Rafael. Unidades son libras, ¿verdad? Pues para no tener tantos números, lo podemos dejar, Rafael, en 11.24. ¿Te parece bien? Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Giovanni, ¿ya estás ahí? Ángel Giovanni. Sí, profe, yo pensé que había terminado la clase. ¿Pensaste que ya había terminado la clase, Giovanni? Sí, es que pensé que ya había terminado la clase y ya me había ido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿La clase termina a 9:10? Sí, es que yo recordaba que terminaba a las 8:50.
¿8:50? Sí, recordando. Okay. ¿Y así la hace siempre, Giovanni? No, pero solo estaba esperando a que termine la reunión. Qué Y cosas me tan había ido a mí. extrañas. Qué cosas tan extrañas dices. Ya te iba a poner aquí un asterisco en tu lista. Bien, chicos. Todo esto que les pregunto es como para identificarlos, ¿no? No sé, yo supongo que en este curso en algún momento vamos a estar presencial, ¿verdad? Esperemos que esto ya pronto se resuelva, lo que está impidiendo que vayamos presencial. Pero de mientras, aunque estamos aquí a lo lejos, yo más o menos identifico quién está en clase y quién no, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con las preguntas que les hago y a veces no pueden responder y que son preguntas pues muy elementales, también identifico quién va entendiendo más o menos la clase y quién no, ¿no? Créanme que, aunque no los conozco así directamente, que esperemos pronto conocernos, ¿verdad? Ya más o menos sé cómo están, ¿sí? Entonces, yo les pido, por favor, quienes no les cuesta trabajo o no le han puesto mucho empeño a esta clase, pues lo hagan, ¿sí? Se concentren mucho en las clases que restan aquí a distancia, ¿sí? Porque mi experiencia, como les platicaba yo, en el primer semestre de pandemia, yo hice un examen a los chicos presencial, todavía alcancé a hacer su primer examen parcial antes de marzo del 2020. Estaba yo dando concreto armado. Y pues siempre uno observa a los alumnos y ve que pues los que se sientan hasta atrás, ¿verdad? Están en la chorcha, plática, en fin. Les hacen unas preguntas y cosas elementales no las pueden explicar. Entonces, en ese primer examen que apliqué, muchos salieron muy bien, ¿no? Los jóvenes generalmente que están participando, que están preguntando, salen muy bien, pero los que siempre están ahí platique y platique en sus asuntos, obviamente no los dejo platicar, sino que tenía que ponerles ahí un alto. Bueno, salían muy mal en sus exámenes, ¿sí? Muy, muy mal. En ese examen, más bien, en ese examen parcial. Nos fuimos a distancia, ¿sí? Y yo les encargaba sus tareas, ahí sí era una tarea por semana casi, porque no podía darles bien clases, no todos tenían internet, en fin. Y los que salieron muy bien, terminaron su curso muy bien. Y en ese primer examen, los que salieron muy bien, siempre muy aplicados, etc. Y quienes reprobaron muy feo ese primer examen, a distancia, de todos modos, muy mal, ¿sí? Entonces, yo ahí me di cuenta que, pues, no era el problema que fuera a distancia, sino que era más bien ya la predisposición de ciertos alumnos a seguir las clases o no, ¿sí? A poner empeño o no. Entonces, se los platico para que si tienen esa costumbre de no poner empeño, al menos en esta clase, pero va para todas, ¿no? Para sus clases de teoría, de diseño, de todo, de que pongan todo el empeño posible, chicos, ¿sí? Estén ahí atentos. Es hora de clase, pues hora de clase, ¿no? Y a poner todo su empeño máximo, ¿sí? Porque es más bien una actitud que ya tiene el alumno en sí, o una costumbre, digamos, ¿no? Que yo es lo que veo, ¿no? En estos años, voy a cumplir este año 12 años de dar clases aquí en la Facultad de Arquitectura, y pues yo veo que es mucho eso, ¿no? De que no ponen el empeño suficiente, ¿sí? Entonces, atención, ¿de acuerdo, Ángel, Giovanni? Sí, profe. Sí, porque eso de que me dices que pues creías que ya se había acabado la clase, eso está muy rarísimo, pero está como que ya se acabó, ¿no? En ningún momento. Bien. Ahora, para cuestiones de esfuerzo, las unidades. Habíamos hablado de que se puede dar en newtons sobre milímetros cuadrado o bien en newtons sobre metros al cuadrado. Estos son los pascales, ¿sí?
que los van a encontrar en las normas técnicas complementarias, ¿sí? Que muy probablemente las vean en sus siguientes semestres, cuando vean acero, madera, concreto armado, ¿sí? Ahí van a ver que los esfuerzos los pueden dar en megapascales o en kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Van a tener fórmulas para megapascales y fórmulas para kilogramos sobre centímetros al cuadrado. ¿Quién está ya llegando a esta hora? Damaris. Damaris, ¿por qué tan tarde? Platícanos. Keila. No tenía internet, maestra. Es que Ah, aquí está pasando un huracán. órale. ¿En dónde estás, Keila? Ahorita me encuentro en Houston, Texas, maestra. Órale. Hasta allá, ¿y qué es tan lejos? Lo que pasa es de que por lo mismo de que eran clases en línea, Sí. me vine para acá para trabajar un rato. Ok. Entonces hay problemas. Se supone que allá están mucho mejor de internet, pero por lo que veo no, ¿verdad? Es que está pasando ahorita un huracán de aquí y Ajá. se debilita el internet, maestra. Ok, bueno. A pedir apuntes, Keila, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, pides apuntes, me los envías y ya puedo justificar, ¿no? La falta. Lo importante es que no se pierda lo que estamos platicando aquí. Bien. Entonces, comentábamos que las unidades de esfuerzo puede ser newton sobre milímetros cuadrados o newton sobre metros cuadrados. En este caso, se les denomina pascales, ¿sí? Megapascales, recuerden que el mega, ¿alguien sabe cuántos ceros tienen los megas? No, yo no. ¿No? No. No. Esto corresponde a 6 ceros, o sea, 1.000.000, ¿sí? Recuerden que hay megapascales, hay gigapascales me parece que son 9, ¿sí? Megapascales son 6, kilopascales son 3 ceros, ¿no? Que son 1.000, son 1.000.000, aquí son 100 millones, ¿no? Serían 1.000.000.000, ¿no? De a la 9, ¿sí? Pero generalmente lo que se utilizan son los megapascales. También se puede dar en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto es lo típico que insisto que vamos a utilizar. Kilogramos sobre metros cuadrados prácticamente no se utilizan, toneladas sobre metros cuadrados tampoco. Libras sobre pie cuadrado se utiliza en el sistema inglés, ¿no? El sistema inglés que nosotros tampoco lo utilizamos mucho, ¿sí? Estas son las unidades de esfuerzo. También podemos hacer conversiones, como ya lo hicimos en la clase pasada, ¿sí? Pues, por ejemplo, si quiero convertir 10 newtons sobre milímetros cuadrados en kilogramos sobre centímetros cuadrados, pues simplemente sustituyo, ¿no? Los milímetros cuadrados los convierto a centímetros cuadrados y con eso puedo lograr hacerlo. A ver, por ejemplo, aquí rápidamente. 1 metro tiene 1.000 milímetros, ¿verdad? Entonces, 1 metro cuadrado tendrá 1.000 milímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, 1.000 al cuadrado, ¿cuánto es? Tenemos que son 1.000.000, ¿no? 1.000.000 de milímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, con esas unidades y con esta conversión, más bien la equivalencia, esta y con esta, yo puedo convertir estos newtons sobre milímetros al cuadrado a kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Lo voy a hacer aquí rapidísimo, porque a ver si me da tiempo, porque ya terminamos. Es 10 newtons sobre milímetros al cuadrado. Entonces puedo hacer aquí la conversión para los dos de un jalón, ¿sí? Aquí necesito los newtons, un newton por 0.10197 kilogramos. Y después esto puedo hacer el resultado o bien aquí mismo multiplico milímetros, ¿verdad? 1.000.000.
de milímetros al cuadrado equivale a 1 metro al cuadrado. Ah, no, centímetros, ¿verdad? Entonces, necesito convertirlo a centímetros, permítanme. A ver, es 1.000.000 centímetros al cuadrado. Tenemos aquí, ¿cuántos metros al cuadrado? A ver, 100%. 100% son 10.000. Entonces aquí tenemos 10.000 centímetros al cuadrado equivale a 1.000.000 de milímetros al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 1 centímetro al cuadrado, ¿cuánto equivaldrá? Tengo 1.000.000 entre 10.000. Es igual a 100. Entonces, 1 centímetro cuadrado equivale a 100 milímetros al cuadrado. Esta es la equivalencia que me va a servir. Entonces, tengo que esto serían... Tengo que tener aquí los milímetros arriba, 100 milímetros al cuadrado, y aquí 1 centímetro al cuadrado. Ahora sí. Pues hago estas operaciones. ¿Cómo lo hago? 10 por punto 10, 197, y después por 100, ¿sí? No sé si alguien ya tenga esa operación. Calculadora. 101.97. Gracias, Fernando. Esto es 101.97. ¿Cómo quedan las unidades? Que es lo que me interesa, ¿verdad? Estos newtons con estos newtons se van. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Exactamente. Estos milímetros cuadrados en metros se van. Aquí en kilogramos. 10 newtons sobre milímetros al cuadrado son igual a 101.97 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Entonces, esto que les planteo aquí, de esta forma, es la manera más rápida, según yo, de hacer las conversiones de unidades, siempre y cuando ustedes tengan las equivalencias de las unidades, ¿sí? Bueno, hasta aquí la dejamos por el día de hoy, chicos. Hoy es martes, nos vemos el jueves, primero Dios. Y pues que estén muy bien, échenle muchas ganas a todas sus materias, pongan toda la atención, más ahorita que están en distancia, ¿sí? Los que tengan retardos, esperan un momentito, enseguida les paso lista. Que les vaya muy bien. Nos vemos, profesor, hasta luego. Que estén muy bien. Adiós. ¿Arellanes Cristian llegó? Sí, ¿qué ando? Ay, perdón. Estoy aquí borrándote. Permíteme. Johan Barreto, ¿llegó? Sí, profe, sí. Ok, Abraham David. Ángel Edén. Sí, llegué. Francisco Javier. Sí, presente. Ok. Rafael Díaz. Sí, aquí estoy. Ok. Jimena. Alfredo Gómez. Presente. Ahí estaba, ¿verdad? Sí. Dulce María. Armando Martínez. Presente, aquí estoy. Keila Damaris, llegaste ya tardecito, ¿verdad? Bueno, te voy a poner tu retardo, Keila, pero importante, pásame tus apuntes. Aquí le voy a poner aquí un asterisco, Keila. ¿Ahí estás todavía o ya te me fuiste?